a pesar de la distancia, pero juntos en el espíritu, en un mismo sentir. Gracias, Señor, pues estamos reunidos en torno a tu presencia y en torno a tu palabra. Y queremos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tu palabra pueda germinar en nuestro corazón y llevar frutos que te glorifiquen a ti. Señor, obra en cada uno de nosotros. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Obra en cada uno de nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y también conforme a tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿están listos? ¿Están preparados para la batalla? Sí. Gloria a Dios. Yo espero que todos estén dispuestos. Pues, manos a la obra. Hoy nos toca estudiar Juan capítulo 3 y vamos a tomar una perícopa, una porción bíblica bastante larga del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a ver si nos da tiempo de meditar ese pasaje, porque es que está todo tan relacionado que es difícil romperlo o separarlo. Por eso lo tenemos que meditar en su conjunto. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Cuando lo tengan, me levantan el pulgar, que yo vea que realmente lo tienen. Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Leámoslo pues. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Esta historia yo creo que es bien conocida de todos los creyentes, ¿verdad? Todos los cristianos la hemos leído, todos hemos oído hablar de Nicodemo. Pero ¿quién era este personaje bíblico? Bueno, el mismo pasaje nos da la información que necesitamos para conocerlo y aprender de él, de él y de sus circunstancias. ¿Ok? Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos. Los fariseos eran un grupo religioso muy importante en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús. Juan el Bautista no tenía muy buena opinión de ellos. Tal y como podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, del 7 al 10. Vayamos a ese pasaje, Mateo capítulo 3, porque me gusta que lo que afirmo ustedes puedan comprobar que no me lo invento, sino que está en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 10. Dice que Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, que él enfrentaba a los fariseos y les llamaba hipócrita. Y esto es algo que también decía Jesús, en realidad. Pero no solo Juan el Bautista, como digo, tenía esta mala reputación sobre los fariseos, ¿no? Si leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, vamos a ver el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos estaban quejándose de que los discípulos del Señor comían sin lavarse las manos, ¿no? Y no es que eso lo hubiera mandado Dios, eso era una de las tradiciones, de las muchas tradiciones y mandamientos humanos que los fariseos y los rabinos habían puesto y que de alguna manera estaban poniendo tantos mandamientos que estaban ocultando realmente los mandamientos de Dios. Y Cristo sin ambajes, es decir, sin duda ninguna, lo enfrenta y también le llama hipócrita, lo llama sepulcro blanqueado y lo llama, bueno, les dice que no son honestos, que tienen apariencia de verdad, pero por dentro tienen un corazón podrido. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Y estos fariseos eran muy considerados por la gente del pueblo. La gente les respetaba porque tenían fama de ser gente conocedora, gente importante. Es como podríamos decir hoy en día el grupo de los calvinistas, por ejemplo, ¿no? John MacArthur, John Piper, Paul Bassa, toda esta gente tienen fama de ser gente entendida, gente muy religiosa, gente de buena fama, como de conocedores de las escrituras. Pero en realidad lo que enseñan son mandamientos humanos, en vez de enseñar la palabra de Dios. A pesar del estudio continuo de las escrituras y a pesar de la buena fama que tenían delante del pueblo, los fariseos en realidad, en su mayoría, era gente hipócrita, tal y como sentencia el Señor Jesús y Juan el Bautista, y más adelante el apóstol Pablo hará lo mismo. Los enfrentan y los llaman hipócrita. El Señor Jesús fue más lejos todavía. Miren, en Mateo capítulo 23, vamos a ir un poco más adelante, Mateo capítulo 23, versículo del 1 en adelante, dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque tratan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, es decir, alargan sus flecos, esos flecos que llevan los judíos en sus mantos, que ustedes saben que llevan debajo de su chaleco y que le salen los flecos por fuera del pantalón. Bueno, pues ellos extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que fíjense que el Señor Jesús
les estaba diciendo a la gente de su pueblo, les estaba diciendo que se guardaran de los escribas y de los fariseos. Eran gente que decían, que hablaban, pero ellos mismos después no hacían lo que ellos decían que debían hacer. Eran unos hipócritas. Y esto es muy importante, ya que nos enseña que algunas personas pueden ser muy religiosas, incluso tener buen testimonio de la gente y aún así no ser aprobados por Dios. Y por eso hay que tener cuidado. Repito la frase. Hay personas que pueden ser muy religiosas, tener buen testimonio delante de la gente y sin embargo ser reprobados por Dios. Ahora, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres tener buen testimonio siendo un hipócrita? Buen testimonio delante de la gente siendo un hipócrita. ¿O prefieres aún tener mal testimonio delante de la gente, pero ser aprobado por Dios? Y este es un tema que el apóstol Pablo desarrolló ampliamente en sus epístolas. Como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18, donde dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es el que es aprobado. Uno de los mejores consejos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo como pastor. Ustedes saben que Timoteo estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso y Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, 2 cartas pastorales. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es uno de los mandamientos o de las exhortaciones que encontramos en la Biblia y que a mí me ha condicionado más a lo largo de todo mi ministerio. Saber que yo puedo conseguir la aprobación de la gente, pero si no consigo la aprobación de Dios, ¿de qué me servirá la aprobación de la gente? Por tanto, yo tomé la decisión de trabajar y de hacer las cosas sabiendo que un día Dios es quien me va a validar o no mi trabajo. Es Dios quien va a valorar si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Cuando uno trabaja con la perspectiva de que va a tener que rendir cuenta, es totalmente diferente. Y eso lo debiéramos hacer no solamente los pastores, todos los creyentes debieran vivir con eso en mente, de que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y que más nos vale haber hecho las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Porque ¿de qué nos servirá agradar a los hombres si finalmente desagradamos a Dios? Hubiéramos hecho un mal negocio. Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 1, ¿no? O sea, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues sí, todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Los fariseos pretendían siempre conseguir el aprecio de la gente. Ese era su afán, ser respetados por el pueblo. Pero Jesús les dijo, como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Con su mal ejemplo, estaban, por un lado, predicaban el evangelio, por otro lado, emborronaban la vida de aquellas personas, viendo su mal proceder. Eso está escrito en Mateo capítulo 23, del 14 al 15. Nuestra meta debe ser siempre agradar a Dios, antes que a los hombres, aún a costa de cosechar el desagrado de los demás. Y esto, mire, casi seguro, que si tratas de agradar a Dios, vas a ofender a mucha gente.
vas a molestar a mucha gente, porque la gente no quiere agradar a Dios, ni que nadie le agrade. La gente se resiste a obedecer a Dios, a respetar a Dios, porque tienen miedo de Dios. Nicodemo pertenecía a este grupo de religiosos, a este grupo de fanáticos, hipócritas. Bueno, y no solo eso, sino que era además uno de los principales entre los judíos. Esto significa que era considerado un hombre sabio, un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras. El texto de Juan sigue diciéndonos en el versículo 2, Juan capítulo 3, versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche. No fue de día, sino a escondidas, posiblemente por miedo a las críticas de los demás fariseos, que veían a Cristo como una amenaza para su estatus social, para su estatus religioso, para su posición religiosa. Aunque lo importante en realidad es que, a pesar de sus miedos, fue capaz de ir a Jesús. Y en eso hay que reconocerlo. Lo buscó, y eso es algo que todo ser humano debiera hacer. Buscar a Jesús, buscar al Señor. Aún venciendo sus miedos, buscar a Dios. Buscarlo, a pesar del qué dirán, a pesar de lo que los demás puedan pensar, buscar a Cristo. Porque cuando buscamos a Dios, le hallamos. Escrito está, buscad y hallaréis. Y Nicodemo lo hizo. Nicodemo buscó a Jesús y lo encontró. Y dice el texto, y le dijo, Rabí, es decir, lo reconoció como maestro a Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El razonamiento de Nicodemo era lógico. Nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso concluyó que Jesús había sido enviado por Dios y provocó su curiosidad. Quizás Nicodemo no era tan hipócrita como la mayoría de los fariseos, ¿no? Quizás en el fondo de su corazón él estaba interesado en buscar la verdad. Y es que eh, en cualquier religión, incluso en cualquier secta, podemos encontrar a gente que busca la verdad. Y aunque sean sinceros, están sinceramente equivocados. Y que lo único que necesitan es un encuentro con Jesús, una mayor información. Y cuando se le da esa información, salen de la oscuridad y llegan a la luz. Esto fue lo que le pasó a Nicodemo. Esto también debe enseñarnos que, aunque alguien esté formando parte de un grupo religioso hipócrita y enseñando incluso falsas doctrinas, no significa que sea necesariamente una mala persona, ni que esté cerrado a la verdad. Simplemente, como Nicodemo, le faltaba información y ese encuentro personal con Cristo. Ahora, si esa persona le damos la información que necesita y la rechaza, ahí sí, oiga, usted es una mala persona, usted no quiere realmente la verdad, no busca la verdad. ¿Okay? Y de esto también nos vamos a encontrar a mucha gente, gente que no busca la verdad, que no está interesado en descubrir la verdad, sino simplemente en defender su posición, en defender sus pensamientos, lo que le han enseñado o lo que ha creído. Así nos encontramos a mucha gente. Pero repito, no todos son iguales. ¿Ok? Ahora, pensemos en nuestra propia experiencia. ¿Acaso nosotros no éramos también como Nicodemos? ¿No pertenecíamos a un grupo religioso hipócrita y equivocado? Yo por lo menos había sido católico antes de conocer al Señor. Y bueno, fuese a la iglesia que fuese, católica, romana, alguna congregación evangélica, pentecostal, neopentecostal, calvinista, reformada, presbiteriana, metodista, lo que fuera, estábamos tan perdidos como Nicodemo. Pero seguimos abiertos, con el corazón abierto, seguimos buscando la verdad. Y cuando buscamos la verdad de corazón, Dios nos sale al encuentro. Alguien
Dios pone a alguien en nuestro camino que nos da la información adecuada. Y tenemos ese encuentro personal con Cristo que nos permite nacer de nuevo y comenzar una nueva vida. Respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este pasaje tiene su importancia y la necesidad de poder entenderlo bien debe ser tratado en su conjunto para que no nos salgamos de lo que aquí realmente está escrito. Es más que evidente que Nicodemo no tenía ni la menor idea de lo que las palabras del Señor significaban. No lo estaba entendiendo. Y no es extraño, porque a todos nos ha pasado en algún momento que hemos oído o leído algunas palabras del Señor Jesús y nos hemos quedado a cuadros, como diciendo, ¿qué significa esto? Nos hemos quedado en la inopia, es decir, sin saber qué quiere decir la palabra de Dios. Como dijimos, Nicodemo era un principal entre los judíos, pero aún así no entendió las palabras del Señor Jesús. Y por esa razón, Cristo le explica. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta misma frase seguía siendo un enigma para Nicodemo. Cristo le estaba explicando un enigma con otro enigma. Y Timoteo seguía sin entender. Y lo ha sido para muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Muchos creyentes leen estas palabras y no las entienden. Recordemos que para poder entender algo que no está claro en un texto, debemos buscar esas mismas palabras en otros pasajes. Para saber qué quiere decir, qué significa. ¿Qué quería decir Jesús con nacer del agua y del Espíritu? En realidad, la mayoría no tiene problema con lo que significa nacer del Espíritu, ¿verdad? Nacer espiritualmente, es decir, comenzar una nueva vida. Se refiere a que por medio de la fe en el Evangelio y por el poder del Espíritu de Dios, comenzamos una vida absolutamente nueva, diferente, porque es espiritual y no carnal. Ahora, el problema se presenta con eso de nacer del agua. Muchos se han preguntado sobre ese pasaje de Juan 3:5 y no lo llegan a entender. ¿Qué significa nacer del agua? Bueno, algunos creen que se refiere al nacimiento materno, forzando la interpretación del pasaje, sugiriendo que el ser humano vive en el vientre materno rodeado de agua, en el seno de la mamá, es decir, en el vientre de la mamá, y que nace rompiendo aguas. Pero como Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, de modo que no se está refiriendo el Señor Jesús al nacimiento natural. Otros, en cambio, creen que es una referencia al bautismo en agua, afirmando que no basta con ser bautizado en agua, sino que también hay que añadirle el bautismo del Espíritu, o al revés, que no basta con solo el bautismo del Espíritu, sino que hay que añadirle el bautismo en agua. Esto es una doctrina pentecostal, pero que no tiene fundamento bíblico. Realmente no es así. En primer lugar, porque el bautismo que se predicaba hasta entonces era el bautismo de Juan. Todavía los discípulos de Jesús no habían comenzado a bautizar a nadie. El bautismo cristiano todavía no se estaba practicando. De modo que el único bautismo que conocían era el bautismo de Juan. Y sabemos que ese bautismo no tiene ninguna relación con el Evangelio, ni con la fe cristiana, sino con los ritos de la purificación de la fe judía, que bajo el antiguo pacto se estaba practicando. En segundo lugar, tampoco puede tratarse de una referencia al bautismo cristiano, ya que cuando Cristo dijo estas palabras a Nicodemo, aún no existía ese bautismo.
que proviene de un mandato que Jesús daría a los 11 apóstoles poco antes de partir. Todos sabemos que el mandato lo encontramos en Mateo capítulo 28, al final del Evangelio, poco antes de que Cristo ascendiera a los cielos. Por tanto, no es una referencia a nacer del bautismo. Repito, cuando no entendemos una palabra en la Biblia, debemos buscar esa misma palabra en la propia Biblia, a fin de poder entender qué significa realmente. No debemos interpretar la Biblia a base de nuestro propio entendimiento, en la manera en que nosotros entendemos las cosas, no. Porque entonces cada uno la interpretaría de una manera diferente. Y la palabra de Dios dice que la escritura no es de interpretación privada. ¿Ok? Hay una manera correcta, una única manera correcta de interpretar las escrituras. Pastor, ¿cómo puede ser cuando todos los grupos tienen la misma Biblia y cada uno dice cosas diferentes? Porque no saben interpretarla, porque no la conocen suficientemente, porque toman los textos como fuera de contexto como pretexto. Entonces, pero cuando se tiene un conocimiento general de la palabra de Dios y se siguen los principios y las normas de la hermenéutica, es decir, de la ciencia de la correcta interpretación de la Biblia, la palabra de Dios solo tiene una única y correcta interpretación. La Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Eso es una norma de la hermenéutica. Un texto se debe interpretar a la luz del contexto. Son normas, son principios de la hermenéutica. En la Biblia, el nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de vida, con una transformación total de valores y de principios que guían a la persona. Y un nuevo nacimiento que se produce cuando la persona deposita fe en el Señor Jesús, en el Evangelio. Es como hacer un borrón y cuenta nueva. Es como coger una libreta llena de notas, ¿no?, y coger una nueva y empezar una nueva historia. Supongamos que esta que está escrita es nuestra vida hasta el día de ahora. Y cuando comenzamos, cuando creemos en Cristo, Dios nos da una libreta nueva para que podamos empezar una nueva historia, una mejor historia que la que habíamos vivido hasta ahora. Esto es el nuevo nacimiento, ser borrón y cuenta nueva. Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y comenzamos una nueva relación con Dios. Cuando acudimos a la Biblia buscando significados simbólicos o metafóricos de la palabra agua, ¿qué significa el agua? Porque Cristo está hablando de nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa el agua en la Biblia? ¿Qué simboliza el agua? En la mayoría de los casos es una referencia al lavamiento y la limpieza. En cuanto a esto, la palabra de Dios es la palabra de Dios la que efectúa ese lavamiento en la vida de los creyentes. Es con la palabra de Dios que somos limpiados espiritualmente. Veamos algunos pasajes que lo demuestran así. Repito, nada de lo que yo diga tiene valor si no está respaldado por las Sagradas Escrituras. Ahora, vayamos al Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Este es un texto muy conocido. ¿Lo tienen? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si se dan cuenta, aquí tenemos cómo la palabra de Dios es la que lava, el agua que lava. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que el agua está simbolizando la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí simboliza el agua que limpia el corazón del joven. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 3, que lo veremos más adelante cuando lleguemos
en su momento al capítulo 15. Lo meditaremos más ampliamente, pero ahora solamente para que vean el uso que la Biblia hace del agua como símbolo. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la limpieza del corazón se hace por medio de la palabra. ¿Qué es lo que limpia? El agua limpia, pero lo que en este caso el agua está relacionada con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Ahí lo vemos mucho más claro porque encontramos los dos términos, el lavamiento, el agua y la palabra, los tres términos. Efesios capítulo 5, versículo 26. Y es muy importante porque estas cosas que las tenemos que meditar, dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta? Lo que lava es el agua. ¿Pero qué agua? La palabra de Dios. Palabra de Dios y agua son, o sea, el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios, el agua que limpia nuestras almas. Así que nacer del agua significa nacer de la palabra de Dios, porque en todos estos pasajes, las palabras de Dios, el agua simboliza la palabra de Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos otros pasajes que nos hacen ver que la palabra de Dios no solo es agua que limpia, sino también agua que calma la sed del corazón humano. Por ejemplo, Juan capítulo 4, un poquito más adelante de donde estamos, Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, esta es la conversación que Jesús tiene con la samaritana. ¿Okay? Dice, respondiendo a Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, la palabra de Dios es ese agua que calma la sed del ser humano. Estas mismas palabras las encontramos también un poco más adelante, en Juan capítulo 7, en aquel día, aquel último y gran día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie delante de toda la multitud y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, y de su interior saltarán ríos de agua viva. Y el agua, en este caso, la palabra de Dios, está interrelacionada con el Espíritu. Pues dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y por eso Jesús dice, nacer del agua y del Espíritu. Y es que el agua y el Espíritu están íntimamente mezclados en todo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios. En cuanto, al Espíritu en sí mismo, está asociado a ese avivamiento, a ese dar vida, una vida nueva, proveernos de vida nueva. Todos sabemos que el Espíritu nos ayuda, nos consuela, nos guía, nos sostiene, intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo hace una labor ingente, es decir, una labor enorme en la vida del creyente que le abre su corazón a Cristo. Veamos un espíritu. Ay, un espíritu, digo. Veamos un pasaje que habla del Espíritu. Iba a decir las dos cosas y dije una sola. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Ahí está hablando de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este pasaje que está siendo muy mal interpretado por los pentecostales. Ustedes saben que a los pentecostales no les gusta estudiar la palabra. Entonces ellos toman este pasaje como una excusa para decir, la letra mata. Pero es que no se está refiriendo a eso el Señor. Lo que mata es no entender lo que esas palabras significan, quedarse solo con la letra y no con el espíritu de la letra, ¿ok? Pero aquí vemos cómo realmente, y no solo en este pasaje, sino en otros muchos pasajes, por ejemplo en Gálatas dice Pablo, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Ya? De modo que nacer del agua y del espíritu es haber nacido de nuevo, espiritualmente, al recibir con fe la palabra del Señor, la cual nos guía al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados y nos lava de nuestros pecados, nos purifica y nos da una vida nueva para vivirla en comunión con Dios. Eso es nacer del agua y del espíritu, nacer de la palabra y del espíritu. Versículo 6 dice, y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y con esta frase, el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no se refería a lo carnal, que el Señor no se estaba refiriendo a lo carnal, sino a lo espiritual. La carne no produce lo espiritual. La carne produce carne. Y el espíritu es lo que produce la espiritualidad. Por eso en el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor le está explicando que hay cosas que no sabremos entender, que no vamos a saber ni siquiera explicar, porque son cosas espirituales. Y una mente carnal no puede entenderlas. Deben ser entendidas desde la perspectiva espiritual. De esto hablará más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice que el hombre carnal no entiende, no discierne las cosas que son espirituales, ¿verdad? Ahora, respondiendo a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo seguía perdido en esta conversación. Continuaba sin entender a Jesús para nada. Y es que Jesús que generalmente hablaba con sencillez y claridad absoluta, a fin de que le pudieran entender hasta los más simples, hasta los niños. En este caso, Jesús no está hablando con un niño, ni está hablando con un simple, está hablando con un maestro de Israel, con uno de los principales maestros de Israel. Por eso Cristo le habla en unos términos que Nicodemo debería, por su conocimiento y por su posición, debería entender, y no lo entendía. ¿Recuerda la frase del Señor cuando dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las hiciste enseñar a los niños? Por esta razón que Jesús, al fin de mostrarle su falta de entendimiento espiritual, le habló de esta manera, para que se diera cuenta que no era tan maestro como él pensaba. Un recurso para ayudar a Nicodemo a entender que no sabía tanto como él creía que sabía, o como él pudiera suponer. Por eso, en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Y créanme, el Señor no pretendía avergonzar a Nicodemo, pero lo está reprendiendo, lo está exhortando porque siendo maestro en Israel, debería entenderlo, debería saberlo. Me pregunto cuántos pastores creen saber más de lo que realmente saben. ¿Cuántos maestros deberían volver otra vez a aprender en vez de a enseñar? Yo personalmente sigo estudiando y orando para que Dios me ayude a entender su palabra día tras día. Y llevo muchos años en esto, pero sigo dependiendo de Dios porque, escúchenme, no hay peor necedad
que creer que uno ya lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, y yo menos que nadie. Yo tengo que depender continuamente de mi relación personal con Dios. Hay veces que yo abro la Biblia y me pongo a leer y, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué quiere decirme con esto? Y hay veces que me hacen una pregunta y yo estoy orando y diciendo, Señor, ¿cómo respondo esto? Porque no importa los años que uno lleve en el ministerio. No importa lo que tú hayas, los libros que tú hayas leído. No importa nada de eso. Tenemos siempre que depender del Señor. Y esto es fundamental. Depender del Señor. Yo no quiero ser reprendido por mi ignorancia. Por eso sigo estudiando, sigo orando para que Dios me enseñe. Y yo les invito a que ustedes hagan exactamente lo mismo. Sigan leyendo la palabra. Sigan leyéndola en oración, pidiéndole a Dios que les revele. Y miren, es inverosímil, pero es verdad. A veces, ustedes saben que yo predico de manera sistemática, doy estudios de manera sistemática, y hay textos que son fáciles de predicar, textos que son muy fáciles de enseñar, de transmitir su significado, porque son fáciles de entender. Pero a veces te encuentras con textos donde tú miras el texto y el texto te mira a ti. Y tú dices, ¿y de aquí qué saco? ¿Y de aquí qué predico? Y de aquí, Señor, y tengo que orar, Señor, hazme ver lo que no veo. Hazme ver, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Porque esta palabra que está aquí, estoy seguro de que tiene un sentido, tiene una razón de ser. Si no, no la hubiera dejado escrita. Si está aquí, tiene que significar algo. Tiene un mensaje para mi vida y yo quiero conocerlo, quiero saberlo. Y mire, después de orar, es como si alguien encendiera la luz en medio de una oscuridad. Pues, y empiezas a entender. Y lo vuelves a leer, y cada vez que lo lee, y cada vez que lo medita, y cada vez que lo reflexiona, se va entendiendo, entendiendo. Y después el problema es poder resumir todo eso. Al principio no tienes nada, y después tienes tanta información que dices tú, ¿cómo voy a dar tanta información en tan poco tiempo? Porque Dios te da sabiduría cuando tú le pides, cuando eres humilde, cuando reconoces que no sabes, cuando vamos al Señor con sencillez de corazón. Yo les invito a que hagan eso. Vayan a la Biblia siempre en oración, pidiendo a Dios que nos abra la mente. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio, dice Cristo. Aquí Jesús está exhortando no ya solamente a Nicodemos, sino a todas las autoridades religiosas de Israel. No recibir nuestro testimonio. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y cuantos pretendían tener algún tipo de conocimiento espiritual. Todos ellos, no importa el conocimiento que tuvieran, en realidad no creían en Jesús. Por eso les pregunta en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cada uno de nosotros debemos hacernos esta misma pregunta. ¿Estoy entendiendo las cosas espirituales o solo estoy entendiendo las carnales? ¿Queremos ser como Nicodemos antes de su encuentro con Jesús? ¿O como fue después de encontrarse con Jesús? Porque veremos finalmente que Nicodemo creyó en Jesús y se convirtió en un discípulo de Jesús. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que pararnos y meditar sobre estas cosas. Y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? Bueno, yo creo que el Señor Jesús nos está diciendo que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, según a la medida de fe que Dios repartió a cada uno en particular. Que seamos sencillos, que seamos humildes y que si queremos mayor conocimiento, vamos a tener que ir a Cristo y pedirle que Él nos enseñe.
Pedirle que Él abra nuestra mente y nuestro corazón, que el Espíritu Santo ilumine nuestro intelecto de manera que podamos comprender la palabra del Señor. Porque solo así lograremos realmente entenderla. No es con títulos, no es con carreras, no es con libros, no. Con este solo libro es más que suficiente si realmente vamos al Señor para que Él sea quien nos enseñe, para que Él lo haga, que Él nos ayude a entender su palabra. Y lo que es más importante, tenerla en cuenta. No busquemos ser religiosos simplemente, hermanos. No busquemos ser como los fariseos, tener buena fama delante de la gente siendo hipócrita o estando podridos por dentro. Procuremos ser honestos, íntegros, por dentro igual que por fuera. Procuremos tener buen testimonio delante de Dios, porque ese es más importante que tenerlo delante de los hombres. Amén. Bien, lo dejamos aquí por hoy. Vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y que nos ayude a ser íntegros, a no ser hipócritas. Alguien que quiera orar, por favor, en nombre de todos nosotros. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude en esto.